Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. ¿Saben qué? Estoy feliz, estoy muy emocionada. Estamos llegando a la cuarta sesión de 5 y bueno, hemos tenido un gran trayecto. Tengo tantos planes de lo que vamos a poder hacer con todo este contenido que hemos estado platicando y me encantaría saber qué opinan, qué han estado pensando, qué han estado reflexionando al respecto. Estaría buenísimo verlos en el grupo de Facebook y que nos platiquen qué retos traen, qué preguntas, qué experimentos quieren hacer. Nos encantará de verdad, de todo corazón, compartirles ideas y recursos y cosas para hacerles la vida más amena, más fácil, porque sabemos que la docencia es toda una aventura. Entonces, bueno, vamos a empezar con esta cuarta sesión. Muy bienvenidos todos. Y saben que hemos estado platicando de cómo el rol del docente ha estado cambiando, ha ido evolucionando. Antes sabemos que era el que dominaba y el dueño del contenido, era aquel que tenía el saber. Y ha ido cambiando a lo largo de los años y sabemos que ahora el docente juega varias cachuchas. Una es ese facilitador que apoya y que habilita y que hace fácil lograr un aprendizaje activo. Ese es el nuevo rol del docente. Y luego también tenemos la cachucha de guía, ¿no? Cuando trabajamos en orientar y en promover y acompañar el proceso de aprendizaje, ¿no? Que sepa el estudiante que no está solo, pero que de él es el dueño y el que activa y el que marca la pauta y marca el ritmo. Entonces, aparte de estos roles que ya conocíamos, platicamos cómo ahora también el docente juega un rol de investigador, porque ante la magnitud del reto y ante la magnitud de la crisis que estamos viviendo en la educación, que no es algo nuevo, simplemente se ha ido acentuando con la volatilidad de estos últimos tiempos. Necesitamos ponernos en ese papel en el que podamos entender que podemos construir estas investigaciones y estos experimentos donde podamos aprender de nuestra práctica, reflexionar sobre ella, el poder compartirlo con otros colegas e ir entendiendo entonces a dónde vamos y si lo que estamos haciendo en el aula realmente está generando un impacto en el aprendizaje y un impacto en nuestra docencia. Entonces, con eso en mente, pues ningún tipo de formación o de capacitación tal vez te traería la luz o la receta mágica, la fórmula perfecta. Es más un tema de construir esas redes y esas conexiones que nos permita generar esos experimentos y aprender de ellos y socializarlos con nosotros. Y también platicamos, y yo los invitaba y los provocaba, a pensar también ahora la docencia como con un papel de diseño. Verle el diseño como toda esa capacidad de conceptualización de una idea que no existe y llevarla a su ejecución, a su implementación. Entonces, creo que si hacemos experimentos, tenemos también que aprender a diseñar esas soluciones. Entonces creo que o sea, es fenomenal, genera mucho entusiasmo y a la vez mucho miedo, tal vez todo lo que ahora el docente está viviendo y lo que está experimentando. Y pues nada, entonces la invitación es a que para esta sesión de Domina tu clase con éxito, pues que vengas dispuesto a que conversemos sobre innovación educativa, el platicar sobre cómo podemos entender la innovación, cómo podemos entenderla no solamente en nuestro pequeño lugar, en nuestro aula o en nuestra sesión de clase, sino mucho más allá, en nuestra institución, en nuestra organización, y ver cómo nuestra capacidad de interactuar y de operar y de ejecutar es algo beneficioso para todo un proceso mucho más sistémico en la innovación. Entonces, esa es la invitación, oigan, que realmente platiquemos hoy con otros ojos de la innovación. Y entonces por eso los invito a que hagamos este ritual inicial que todos los videos se los he compartido, en el que podamos explorar este contenido, en el que vamos a hablar de innovación, de ciertas ideas poderosas que a mis colegas y a mí nos encantan. Y
platiquemos al final de la tecnología y como con tanta información, ideas que les va a volar la cabeza y que les va a encantar como estar rebotándolo en ustedes y en su práctica y en sus estudiantes, pues te quiero invitar a este ritual en el que primero te invito a que tomes una hoja y que escribas todo lo que estás sintiendo en este momento. Te sientes cansado, te sientes ahorita energizado, cómo estás de ánimo cuando estás viendo este video. Hazlo consciente y escribe qué emociones y qué sentimientos, qué está pasando por tus sentidos, qué pasa por tu cuerpo, estás muy cómodo, te duele tal vez la cabeza o la espalda, o sea, ¿cómo te sientes? Entonces, escríbelo para que lo tengas mucho más consciente. Después, ¿qué puedes escribir? ¿Qué estás pensando ahorita? ¿Qué estás pensando antes de poner el video? ¿Qué estás pensando sobre lo que tienes que hacer después? ¿Qué ideas te surgen al escucharme hablar? ¿Qué es lo qué preguntas, qué ideas, lo que ahorita te esté, no sé, tal vez se te ocurrió alguna persona o te llegó no sé, la imagen de un estudiante a la cabeza o de una sesión de clase que te fue muy bien o no te fue muy bien? Escribe lo que sea que estés pensando y sácalo, ponlo en el papel. Y por último, escribe todo lo que tengas que hacer. Si necesitas hacer al rato lavar los trastes o preparar clase o calificar o vas a estar con tu familia, lo que sea, escríbelo. Para que cada vez que algo suceda, que tu mente se distraiga y que diga, ay, es que, no, y se vaya por aquellas cosas que sentimos, pensamos o hacemos que ahorita no son del momento de contenido que estamos viendo. Entonces, pues escríbelas para que al rato puedas regresar a ellas y no tengas que preocuparte por estarlo recordando. Entonces, pues bueno, después de ese ritual, el que siempre hemos utilizado durante todas estas sesiones es la rutina de pensamiento en el que tú puedas escribir cuáles son tus preguntas, cuáles son esos aprendizajes que vas teniendo al estar reflexionando y analizando el contenido, qué conexiones te llevan desde tu práctica, desde otras cosas que hacen tus colegas, de cosas que tú mismo has ido aprendiendo, tal vez con personas de otras disciplinas, y qué ideas te surgen, qué propuestas de solución se te ocurren para tu trabajo. Entonces, te invito a que tengas una hoja así y que lo puedas ir acomodando. Ahora, pues vamos a empezar, oigan. Primer tema. Muy bien, innovación. Oigan, vamos a platicar de este tema. Es fenomenal. Me parece necesario, ¿no? Muy necesario en estas épocas, porque de innovación todos hablamos. Y les quiero dar un ejemplo. Hace más o menos un mes, todavía durante esta contingencia que todos estamos viviendo, la gente de Zoom, es esta plataforma de videoconferencias que muchos estamos utilizando para poder dar clases o tomar algún seminario o lo que sea, o simplemente reunirse con amigos, pues anunciaron sus nuevas funcionalidades y pues vean, así mostraron cuál iba a ser su funcionalidad para los salones de clases. Y entonces yo lo vi y casi me voy de espaldas, oigan, qué cosa. Porque, oigan, estamos en el 2020 y estamos viendo un aula totalmente clásica, la que conocemos ahí en la pantalla. Los niños acomodados por filas en la pantalla. O sea, no ya ni en el aula, sino en la pantalla. Y entonces yo decía, yo la veo y decía, creo que hasta los niños de atrás se ven como que están un poco distraídos, los de adelante son los más felices. O sea, ¿qué está pasando? Y entonces me hizo pensar y decir, bueno, pero ¿qué sucede? O sea, ¿qué pasa que nos cuesta mucho modificar nuestras imágenes sobre la escuela y sobre el salón de clases? ¿Y qué podemos hacer para repensar la manera en la que interactuamos juntos y la manera en cómo lo visualizamos, lo que es posible? Entonces, pues no sé ustedes, pero esto lo que me hace pensar y lo que les quiero provocar el día de hoy es, a ver qué opinan, pero es, ¿qué pasaría si dejamos de pedirle al aula virtual algo que no es, algo que no puede? Es decir, ahorita lo que está pasando durante toda esta contingencia es
que estamos exigiéndole al aula virtual que tenga las mismas funcionalidades, elementos, logros, todo como lo hace un aula física en su máxima posibilidad. Y entonces le estamos exigiendo algo que no es, o sea, estamos exigiendo a la pera ser manzana. Y entonces yo pensaba, ¿qué pasaría si nos retamos a imaginar otras posibilidades para el aula virtual, sabiendo ya y aceptando que no es la presencial y que no, la idea no es sustituirlo y la idea no es replicar lo que hacemos en la presencial? Entonces, creo que ahí podríamos encontrar joyas de ideas y de combinaciones cuando le demos la oportunidad a lo que es ese espacio virtual para que se constituya de otra manera y que encuentre su propio camino y esencia y forma, si no le estamos limitando y tratando de encuadrar en lo que conocemos del aula presencial. Entonces yo creo que ese sí sería una situación muy innovadora, el poder replantear esas imágenes que tenemos. ¿Ustedes qué opinan? Me encantaría escucharlos. Y aquí quiero retomar una frase de Lewis Carroll en el Alicia en el País de las Maravillas, para que empecemos a hablar de innovación y estas provocaciones, porque para quedarte donde estás tienes que correr lo más rápido que puedas. Y si quieres ir a otro sitio, deberás correr por lo menos 2 veces más rápido. Entonces, cuando lo leí, me acuerdo que encontré la cita en un artículo que exactamente hablaba de lo atrasado que estábamos en innovación, porque no estábamos haciendo procesos que nos permitieran hacer innovaciones propias y que si nos tardábamos más en esto, íbamos a tener que estar comprando las licencias y las patentes a otros países para poder seguir corriendo lo más rápido que podamos para alcanzar y llegar al mismo lugar. Pero para poder, o sea, tendríamos que seguir corriendo más rápido para poder alcanzar a los que van antes. Entonces, con esto, quiero decirles que el tema de la innovación es fundamental. Es fundamental porque no está en juego solamente el aprendizaje de nuestros estudiantes, está en juego el sistema, está en juego la capacidad productiva, el desarrollo de un país, está en juego muchas cosas, está en juego el futuro de nuestras naciones. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad de crear y de innovar, tenemos que lograr posicionarnos en un espacio que nos permita hacerlo y no vivamos siempre corriendo 2 veces más rápido para poder alcanzar y lograr estar en el lugar donde estábamos y simplemente seguir viendo cómo se va ampliando la brecha. Y entonces es fundamental hablar de innovación y es fundamental aprender a implementarlo en nuestras instituciones, porque no es un tema solo de sobrevivencia, es un tema de realmente posibilitar que cosas mejores sucedan. Entonces, aquí quiero hacer la distinción más sencilla, pero creo que vale la pena. Cuando hablamos de innovación, o sea, todo el mundo habla de innovación, como todo el mundo habla de creatividad. Entonces, quiero hacer esta distinción muy sencilla de que creatividad es este proceso mental que podemos generar donde ideamos y podemos visualizar posibilidades. Asociamos, combinamos, generamos una nueva idea dotada de valor. Pero puede ser algo que sea totalmente por nosotros, sin ningún objetivo o ninguna meta productiva y que simplemente queramos ser creativos porque sí. Y ya la creatividad con pies, la creatividad que se ejecuta, que se implementa, que hace que algo sea mejor, eso lo podemos llamar innovación. Entonces yo te diría que la innovación es mejorar lo existente, es mejorar lo que ya se hace y que suceda con algún tipo de cambio que ayuda a que sea más eficiente, más efectivo, que logre mejor sus objetivos.
Y entonces, al hablar de innovación, especialmente en educación, estamos hablando de cómo lograr que todos los actores educativos interactúen mejor. Eso es al final lo que estamos buscando en educación, entendiendo también la educación como ese proceso esencial entre el uno y el otro, esa interacción que se hace donde se produce el aprendizaje. Entonces, aquí es bueno comentarlo porque también después no se sabe la diferencia con disrupción. Y disrupción sí es hacer que lo existente sea obsoleto. Entonces, el crear una nueva escuela, pero que siga siendo dentro de los parámetros de escuela, es una gran innovación. Pero hacer que las escuelas sean obsoletas y crear otro tipo de servicio, entonces eso sería una disrupción. El hecho de que no necesitáramos clases o aulas, entonces eso sería una disrupción. El mejorar lo que pasa dentro de un aula física o virtual, eso es innovación. Entonces, esto es muy importante porque ahorita vamos a hablar de innovación. Vamos a hablar sobre qué podemos hacer para siempre mejorar lo existente. Y aquí me gusta mucho recuperar a este autor, Charles Leadbeater, que él lo que hizo fue ponerse a investigar qué eran esos procesos de innovación y esas acciones de innovación que realmente generaban grandes resultados de aprendizaje, extraordinarios resultados. Y lo que encontró fue que en los lugares donde menos recursos, donde mayor pobreza había, donde menos había posibilidades, ahí es donde encontró las mayores innovaciones. Y tiene esta frase buenísima que dice que en educación es una evolución más que una revolución, porque la esencia del proceso es la misma. Y me encanta porque entonces a veces pareciera que estamos jugando una guerra para ver, ¿no? O sea, cómo vamos a transformar toda la educación y estamos imaginando N cantidad de disrupciones. Pero tenemos que siempre tener al centro la esencia de la educación. Y la esencia, esa no cambia, porque esos son seres humanos interactuando, colaborando, creando, trabajando, aprendiendo, desaprendiendo, reaprendiendo nuevamente. Seres humanos buscando posibilidades, recursos, sus propios caminos para crear sus ideas, sus estrategias y sus formas de vivir. Entonces, la educación al final es ese encuentro entre personas que nos hace y nos posibilita el cambio, ¿no? El cambio de paradigma, el que nos descoloca, que nos sacude, que nos perturba de tal manera que podamos repensar las ideas y nosotros críticamente ir construyendo nuestros propios marcos. Entonces, me gusta porque al final siempre hay un regreso a la esencia y creo que eso siempre será vigente en educación. ¿Ustedes qué opinan? Y bueno, este autor tiene una cita que hemos mencionado de alguna u otra manera durante estas sesiones y que exactamente es eso, es entender que la innovación efectiva, la verdadera innovación está en los cambios, en cómo las personas trabajan juntas. Entonces, aquí está la clave, en cómo lograr esas interacciones valiosas que promuevan un aprendizaje profundo. Y para eso necesitamos elegir bien, porque como lo platicábamos en la sesión anterior, hay mucho que se tiene que resolver en educación, muchísimo que podríamos discutir, muchas más cosas que se pueden arreglar. Los profesores tenemos que tener la cabeza en 1000 lugares al mismo tiempo, estamos enfocados en el estudiante, en el contenido, en la interacción, en la comunicación verbal y no verbal, en generar creatividad, en que la evaluación salga bien, en tantas cosas al mismo tiempo, en que haya un buen gobierno de clase. Entonces, estamos enfocados en tanto que necesitamos elegir muy bien nuestras batallas, elegir muy bien nuestras investigaciones, nuestros experimentos. Y aquí este autor tiene una matriz de estrategias de innovación que me gusta mucho. Entonces, creo que está bueno para que podamos distinguir entre aquellas cosas que es mismas metas y mejorar las versiones existentes. Es decir, por ejemplo, que tomen buenos apuntes.
Ok, entonces es mejorar lo que ya hacían y que lo hagan mejor, ¿de acuerdo? O sea, que los apuntes sí funcionen para su propósito. Después, otra cosa es combinar, ¿no? Es decir, mismas metas, pero tenemos más medios. Entonces, por ejemplo, el traer nuevas tecnologías, algún aliado específico que ayude en ese tema. Entonces, tengo más medios, más recursos para lograrlo. Entonces, esas son las innovaciones más sostenidas, las que uno puede ir acompañando a lo largo del tiempo, es decir, exactamente, mejoramos lo existente. Y las otras son reinventar, que es decir, rediseñar las soluciones alrededor de las metas revisadas, es decir, la misma meta puede cambiar y entonces se replantea la solución. Entonces no eran las notas, era tal vez la misma estructura del contenido o de la materia. Y entonces hay que reinventarla o desaparecerla y poner una nueva materia. Eso sería otro tipo de innovación mucho más disruptiva, ¿no? O sea, vuelve obsoleta la materia anterior porque voy a crear y voy a agregar una nueva. Y transformar es exactamente distintas metas y distintos fines. Es decir, estábamos pensando que era el cambio de esa materia y acabamos de descubrir que no va por ahí y lo que tenemos que hacer es algo totalmente diferente. Entonces, esa es un poco la forma en cómo él los acomoda y me parece bastante tangible para entender la innovación de esa manera. Y lo que yo te diría es que a veces le podemos dedicar demasiado tiempo a cosas que nos parecen innovadoras, pero que al final tal vez ni son prioridad o que son cosas que no me aportan tanto a largo plazo. Entonces yo te cuestionaría qué podemos hacer para siempre, uno, compartir los descubrimientos. Acuérdense, estamos siempre como con cachucha de investigador. Compartir lo que vamos aprendiendo. Enfocar nuestros esfuerzos y elegir nuestras batallas. Entonces, tenemos que entender bien si lo que estamos haciendo nos puede ayudar mucho porque es una victoria rápida. Por ejemplo, incluir algo, un nuevo procedimiento o una nueva rutina, hacer un ritual con los estudiantes para fortalecer el gobierno de clase. Entonces es una victoria rápida, me resuelve un dolor que tengo en este momento y me ayuda para que las sesiones que ya vivo funcionen mejor. Hay otras que pueden ser actividades de relleno que podríamos eliminar o rediseñar. Yo te cuestionaría el dedicarle muchísimo tiempo tal vez a crear cuestionarios o estas como preguntas tipo maratón digitales, si realmente hay un impacto positivo en el aprendizaje del estudiante o son como esas actividades de relleno que te ayudan como a ir manejando el contenido, pero no te arrojan ni tanta evidencia del aprendizaje ni te generan mayor interacción y diálogo. O pueden ser tareas de desgaste, ¿no? Es decir, que a veces utilizamos tecnología y nos cuesta mucho estarla actualizando y estar que esté al día, pero que no nos está dando lo suficiente, o sea, simplemente nos desgasta. Eso también puede ser. También puede pasar que tengas N cantidad de aplicaciones, N cantidad de posibilidades y que al final mantener varias cosas al mismo tiempo solamente te desgasta. Entonces, hay que ver que las decisiones que tomemos en innovación, lo que seleccionemos, sean tareas que vayan más a largo plazo, que me ayude a implementar procesos de aprendizaje mucho más profundos y sostenidos y que tal vez sí buenas victorias rápidas que me ayuden a ir ganando confianza y credibilidad en el camino y a ir subiendo a los estudiantes al barco. Entonces, me parece que esas son innovaciones que valen mucho la pena y que hay que tener cuidado con a veces simplemente estar picando por picando, probar por probar, si no tenemos claro y definido cuál es nuestro experimento y qué queremos lograr. Porque entonces podemos acabar desgastados o acabar haciendo cosas de relleno que realmente no notas una diferencia de haberlo hecho a no haberlo hecho. Entonces, ese es el peor uso de la tecnología o de ciertas estrategias innovadoras, o sea, que estén, que sean con muchos, con muchos brillantitos o muchos espejitos, pero al final tú no veas en tu experimento decir, bueno, de mi documentación anterior a la otra no vi diferencia.
Yo te diría, podrías tener, por ejemplo, si tienes dos grupos, podrías tener un grupo en el que estableces ciertas estrategias de innovación y en otro no lo haces y entonces puedes tal vez hasta comparar y ver cómo te fue en el mismo tema con diferentes estrategias. Entonces puedes hacer diferentes cosas para empezar a innovar, pero hay que hacerlo con paso a paso. O sea, con tranquilidad, porque uno tiene que pensar muchas cosas y no queremos aquí desgaste. Necesitamos elegir muy bien qué innovaciones vale la pena realizar. Por ejemplo, si tal vez tú estás en clase de matemáticas y lo que quieres hacer es ayudarle a los estudiantes a que entiendan las matemáticas en su vida diaria, entonces ahí podemos el buscar que esa sea tu victoria mayor, estar buscando cómo hacer que los estudiantes vean las matemáticas en su vida diaria y cambien ese paradigma. Lograr eso requerirá muchos experimentos y será algo de tiempo. Y ahí entonces podríamos jugar con muchas posibilidades. Ahora, algo que yo he visto que pasa muchísimo en las instituciones y en las organizaciones es que tienes innovación anecdótica e innovación sistémica. Es decir, se hace a veces muchas cosas, pero son cosas de una sola vez o las hacen siempre los mismos profesores o las mismas personas, la misma área. Entonces, por ejemplo, es que ese profesor es buenísimo, él es el innovador, pero solamente él, ¿no? O no, un año intentaron eso y les fue muy bien, pero no lo volvieron a hacer. O intentaron algo, no funcionó mucho y ya no lo volvieron a intentar otra vez. Entonces, la diferencia entre una innovación anecdótica y una innovación sistémica es exacto que si tú lo haces una sola vez, si solamente te lo quedas tú, la innovación, en tu aula, y entonces a ti eres al que te nombran el profesor estrella, el profesor innovador, y no se comparte, no se socializa, no se ofrece a los otros profesores, no pasa de la frontera de tu aula, entonces es una innovación anecdótica, porque en el momento en que ese profesor se retire, ya no esté, se cambie de colegio, o, por ejemplo, un capacitador en una empresa era buenísimo haciendo las inducciones ¿no? a los empleados y lo cambian de área, lo ascienden, se va. Entonces, la innovación que se generaba se queda con él y se va. Y entonces ya nadie la puede replicar y hay que empezar otra vez de nuevo. Y entonces la innovación sistémica lo que busca es que aquello que sale bien, la buena práctica, la idea, ahí que no se quede solamente en la persona, sino que se documente, se comparta y se vuelva en algo que la gente pueda retomar y aprender. Entonces, ¿qué te diría yo? ¿Qué funciona muy bien para lograr hacer innovaciones más sistemáticas? Porque acuérdate, no estamos hablando solamente del bien de tu aula y el bien del aprendizaje de las personas que están contigo. Es eso y aparte el entender que estás jugando un juego a largo plazo. Y ese juego a largo plazo implica que entendamos que nuestras acciones pueden tener un efecto positivo y un efecto catalizador en otras posibilidades. Entonces, tu innovación no es solo para ti y no es solamente para el aula. Tu innovación tiene que ser para todos. Entonces, cuando vayamos a hacer esos experimentos, tenemos que escribirlos. Tiene que quedar claro, tiene que haber algún documento eje, como el que vimos la semana pasada en la sesión 3. O sea, tiene que quedar muy claro lo que estamos buscando. ¿Cuál es nuestra hipótesis? ¿Qué queremos lograr? ¿Qué estamos probando? Y que eso lo pueda consultar cualquiera. Tiene que haber un check-in diario, es decir, durante el tiempo que dura el experimento, está bien que tengamos momentos en que podamos compartir cómo vamos y cómo va avanzando. No dejarlo así como, bueno, que te vaya muy bien, me cuentas en 3 meses cómo te fue, ¿no? Y entonces no hubo ningún tipo de acompañamiento, seguimiento de esa innovación. Entonces no dejar como las cosas por vistas, sino
permitir ese acompañamiento. Que queden muy claros los roles y las responsabilidades, porque hay veces que uno intenta, por ejemplo, hay colegios que intentan, no, bueno, se van a juntar estos profesores y van a hacer un proyecto entre materias, o van a organizar el festival de tal cosa, o la feria de ciencias, y entonces tiene que quedar muy claro los roles y las responsabilidades de cualquiera que esté jugando en esa innovación, porque si no, luego es bien complicado que se diluye la responsabilidad entre el grupo y con que le tenemos miedo un poco a que alguien nos diga o que nosotros mismos nos lo digamos, yo soy el responsable de esta tarea. Entonces como que da miedo. Entonces somos más de, no, pues somos todos responsables. No, todo el equipo es responsable. Entonces lo que tenemos que aprender a hacer es a destilar y a desmenuzar las actividades y las acciones de este proyecto o experimento y asignar roles y responsabilidades muy claras. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú te adueñes de esa responsabilidad, tú haces que suceda. Eso no implica que los otros no te ayuden, te apoyen, te echen la mano cuando lo necesites, colaboren contigo, pero tú respondes por eso. Y a veces nos da mucho miedo eso. No nos sentimos muy cómodos con esa sensación de ser los responsables de algo, aunque estemos trabajando en equipo. Entonces yo lo retaría a que es muy necesario para la innovación, porque si no es mucho más fácil que los riesgos de innovar se acrecenten. Ahora, de los experimentos, acuérdate, no es empezar a cambiar todo, no porque ahora ya vayas a ser un profesor investigador, diseñador, creativo, entonces ya vayas a empezar a revolucionar todo lo que está a tu alrededor y cambies todo tu programa y modifiques todas tus clases o vayas y propongas N cantidad de cosas a la coordinación, sino que es el ser súper astutos, el ser muy claros sobre qué cosas necesitas hacer, elegir muy bien tus batallas y entonces empezar donde haya más maleabilidad, donde haya más flexibilidad. Si empiezas con cosas, por ejemplo, híjole, es que quiero así transformar, reinventar el festival de la lectura, pero resulta que ese festival de la lectura es el hijito protegido, lo más emocionante que tiene la directora de la institución. Entonces, ese lugar no es maleable. O sea, a menos que la directora de la institución te dijera, no, es que lo quiero repensar todo. Y no vemos por completo. Si no fuera así, no tienes cabida. No tienes cabida porque está muy cerca del status quo. Está muy cerca de las personas que concentran el poder y que concentran las relaciones. Entonces, tienes que empezar a hacer experimentos de innovación en los márgenes, donde haya más posibilidades de acción, así como, es que los experimentos de ciencia que se hacían en fin de año, a nadie los quiere hacer, ya casi no se hacen, no tiene todavía mucho impacto. Bueno, ahí te puedes proponer agarrarlo y ahí sí transformarlo todo porque no está en el margen, entonces vas a tener más posibilidades de acción. Entonces, es desde los márgenes hacia el centro para ir ganando reputación, credibilidad, documentación, fuerza, aliados y entonces capaz ya llegarás a reinventar el Festival de la Lectura, ¿no? Si es que requiriera innovación, pero entonces tienes que empezar e ir entrando poco a poco. Si no, los riesgos crecen muchísimo. Ahora, necesitamos siempre tener campeones y promotores, es decir, necesitas tener gente que esté contigo en el experimento, ya sean los estudiantes, otros profesores, que sean esas personas que te van a ayudar a mostrar que va saliendo muy bien, que son los que documentan perfecto, los que te dan mucha carnita, ¿no? Para contar cómo va el experimento, profesores súper animados que están entrándole contigo, o sea, son campeones dispuestos a trabajar. Y también necesitas tener promotores. Los promotores son esas personas que
que apoyan tus ideas locas. O sea, son esas personas que dicen, sí, va, inténtalo, no te preocupes, yo hablo con esa persona para que tenga el recurso, yo te ayudo para que sí suceda este año. Son esas personas que te abren puertas, que hablan bien de ti, que tienes un voto de confianza con ellos. Esas ayudan mucho dentro del proceso de innovación para que sí suceda. Ahora también, hablando de las victorias rápidas y las grandes tareas, si es una gran tarea, por ejemplo, ¿no?, modificar toda la feria de ciencias, necesitas tener victorias rápidas, pequeñitas y que no tarden tanto tiempo como tal vez un semestre o un año, y que puedas ahí empezar a ganar adeptos, gente que tenga buena expectativa, que se emocionen. Entonces hay que ir planeando toda esa experiencia para que la gente quiera sumarse contigo. Las victorias rápidas son muy importantes. Entonces, por ejemplo, en un festival de ciencias, tal vez el hecho de que la convocatoria, el video sea totalmente diferente es una victoria rápida, porque vas a decir, ay, esto viene distinto, a ver, veamos. Entonces, ayuda mucho empezar con cosas muy pequeñas, pero que tenga buenos resultados. Después, es importante el diseño y la documentación audiovisual. Es decir, muchas veces nos entra el amor por los ojos. Entonces, si tienes la posibilidad de integrar diseño, de mejorar la edición, de encontrar la manera de que la documentación se vea muy, muy bien hecha, muy formal y visualmente muy atractiva, eso ayuda para convencer siempre a los tomadores de decisión. Ayuda mucho a aprender a utilizar herramientas de diseño como Canva, por ejemplo. Es muy sencilla para cualquiera que no es diseñador. Entonces, utilicemos este tipo de herramientas para hacer que nuestros resultados y nuestros proyectos luzcan muchísimo. Y eso te abre también momentos de aprobación. Y por último, sobre comunicar. Es que a veces nosotros mismos decimos, no, es que yo voy a hacer esto, yo confío en mí, ya tengo todo listo. Entonces nosotros somos los que decimos, bueno, ahí los veo en 3 meses cuando acabo. Y entonces la gente se puede poner nerviosa y dice, ay, ¿qué estará haciendo? ¿Cómo irá eso? Híjole, no sé, ya no me ha contado nada. Entonces, siempre es bien importante en temas de innovación mantener a los que hay que mantener comunicados, hay que mantenerlos así. O sea, contarles siempre, que no se pierdan de nada del proceso, para que entonces también eso te ayude a ganar esos adeptos de que tú no te manejas por tus trancas por donde quieras, sino que vas haciendo partícipes a todos y dándole su lugar a aquel que tiene la autoridad. Entonces, eso es lo que yo he visto a lo largo de los años, que funciona muy bien en temas de innovación, especialmente para sostener la innovación a lo largo del tiempo. Porque si solamente es anecdótica, pues sucede una vez, estuvo maravilloso, se va ese director, se va ese coordinador, se va ese maestro, ese grupo de estudiantes ya no está, y entonces es empezar totalmente de nuevo. Y lo que yo te diría es que necesitamos generar esos procesos, y necesitamos generar procesos de innovación que se queden y que sea nuestro legado en esa institución, para que entonces los que lleguen a hacer otros experimentos empiecen con los tuyos, empiecen a ver lo que tú hiciste y partan de ello y no partan de la nada. Y hay que recordar que eso es lo más importante, porque siempre estamos jugando con ese crecimiento y continuidad. ¿Se acuerdan? Lo vimos en el primer episodio. Siempre existirán estas tensiones entre los que te ven que estás tratando de innovar y empiecen a querer jalar hacia la continuidad. Y los que luego sí quieren innovar y entonces te van a ayudar, ¿no? Pero entonces esa oscilación siempre va a existir. Entonces hay que aceptar que eso va a suceder, y por eso hay que tomar en cuenta todo esto que hemos platicado para que funcione mejor tu experimento, funcione mejor tu proyecto. Y pues sí, es eso, es más que el proceso, es el proceso y no tanto la actividad. No es tanto, ay, salió increíble la feria de ciencias. Es, ¿qué pasó de cuando no había nada a llegar a esa increíble feria de ciencias? Ese proceso, ¿qué pasó? Lo bueno, lo malo,
lo que se dificultó, todo eso, cómo lo logramos, cómo lo ideamos, cómo lo diseñamos, cómo recopilamos la información, cómo estructuramos a la gente, cómo armamos los equipos, todo eso, eso es innovación pura y lo que mejor nos ayuda entonces a que realmente se vuelva algo sostenido. Porque entonces, cuando tú no estás, entonces alguien más se puede encargar de la Feria de Ciencias porque tú dejaste esa documentación. Y entonces tú tal vez puedes hacer otras innovaciones más grandes o más importantes porque ya no dependen de ti para hacer la feria y puedes hacer otras cosas nuevas. Entonces eso es bien importante y para eso quiero terminar con esta frase. Está larga, pero les voy a decir lo importante. Jeffrey Phillips es un experto en innovación y lo que dice es que para que realmente se logre y tú veas esos cambios en tu tiempo de vida en ese lugar, es porque hubo estructuras y procesos que sí fueron consistentes. Es decir, se facilita mucho la innovación cuando los profesores comparten, cuando los coordinadores saben y entonces se reducen los riesgos, se reducen los costos, la innovación sucede más rápido y no en plazos tan largos, porque yo entonces puedo aprender de tu proceso y entonces lo hago más rápido y lo hago más eficiente. Y entonces el que sigue después de mí lo hace todavía más rápido y más eficiente. Y si todos seguimos el mismo proceso de cómo proponer una innovación en nuestra institución, cómo armarla, cómo documentarla, cómo compartirla después, cómo hacer una nueva iteración y un nuevo experimento, y ese proceso se vuelve parte de la cultura y parte del día a día, es mucho más fácil que suceda la innovación. Si cada vez tenemos que empezar desde la nada y desde cero y ver cómo hacerle, entonces se vuelve muy costosa, muy cansada y muy difícil. Y es muy complicado lograrlo. Entonces, bueno, te dejo esa reflexión para que empieces a pensar con tus colegas y en tu institución este tema de los profesores estrella, por ejemplo, que siempre están ahí, que, ay, es que qué buen profesor es, cómo lo quieren, ay, es que siempre es súper creativo en sus clases, yo nunca puedo ser tan así, pero... Entonces, esas imágenes que están dentro de las instituciones, o sea, hay que entender qué es lo que lo hace a ese profesor ser estrella. Si lo que está haciendo se puede sistematizar y deje de ser algo anecdótico, o si sí se comparte y los otros profesores lo utilizan. Y dime, ¿qué podrían hacer? Porque todos son muy buenos profesores y seguro hacen cosas maravillosas en sus sesiones para recabar y socializarlo con otros, para que entonces se vuelva un proceso colegiado. Y entonces ya dejemos de pensar en la enseñanza como algo individual y como un islote y lo empecemos a ver como un trabajo en equipo. Entonces, pues bueno, esa es la provocación. Convérsenlo, cuéntenos qué opinan. Y pues les dejamos aquí un video de Charles Leadbeater sobre este tema, para que vean cómo hizo su investigación, y qué aprendió cuando fue a entender cómo se hacía la innovación en las zonas más pobres. Y pues nada, vamos al siguiente tema, porque, híjole, tenemos muchas cosas que ver. Ideas poderosas. Oigan, es que esto que les voy a platicar está buenísimo. Recopilamos algunas de las teorías más interesantes que a nosotros nos gustan muchísimo para hablar de innovación en educación. Y pues espero que esto les dé algunas ideas de cosas que pueden hacer, de experimentos y de cómo enfocar la innovación en tal vez lo más esencial y lo más importante. Entonces, empecemos con el primero, que es uno de los consentidos, es pisos bajos, paredes anchas y techos altos. Y fíjense que este buen señor, Seymour Papert, matemático, trabajó en varias universidades, estuvo en el MIT, fundó uno de los laboratorios del MIT, el MIT Media Lab, y él se dedicó a estudiar todo el tema de educación y tecnología. Él fue discípulo de Piaget. Entonces, todos ustedes lo saben, Piaget, que trabajó todas las teorías más importantes de educación, como el constructivismo, y que está muy afianzado en todo lo que hacemos, pues Seymour Papert es su discípulo y entonces él después trabaja una teoría propia que se llama el construccionismo.
Y lo que él dice es que debemos dejar atrás la uniformidad. O sea, él no creía que todos los estudiantes tendrían que estar con sus grupos de edad separados, como con estos límites de los temas que tienen que aprender en qué momento, y con todas estas como estructuras que mantienen el control, sino que él decía es que hay que buscar una reconstrucción individual, hay que buscar que la misma persona sea dueño de su aprendizaje y que pueda inventar, que pueda crear, que pueda construir, y que la enseñanza es más un proceso que posibilita que suceda esa invención. Entonces, él hizo el primer lenguaje de programación para que se utilizara en las escuelas para enseñar código. Entonces, él pensaba que exactamente que todo mundo tendría que aprender a programar o ser programado. Y que, y que era algo muy divertido y que programar te abría las posibilidades a crear y que era esa diversión difícil, no era una diversión fácil, no te la ibas a pasar bien todo el tiempo, pero era algo que ibas realmente a disfrutar. Entonces, él era este máximo exponente de defensor de que había que dedicarnos a aprender para aquellas situaciones para las que no estamos preparados, a saber aprender para lo imprevisto, para lo desconocido, y no para conocimiento que ya está prehecho, predigerido, pretrabajado, sino como permitir que las personas hagan su propia construcción. Entonces, uno de sus conceptos es pisos bajos, techos altos y paredes anchas. Y me encanta porque pisos bajos se refiere a que diseñemos nuestras sesiones de tal manera a que los estudiantes puedan entrar bien facilito. O sea, que no lo sientan complicado, no lo sientan difícil, no pongan nada, no haya ningún tipo de barrera, sino que puedan entrar bien fácil a tu tema, a tu contenido, a tu materia. Techos altos se refiere a que tengas alta expectativa de cualquiera de tus estudiantes. Que ellos sepan y que tú sepas y lo puedas demostrar, que ellos saben que tú esperas mucho y que sabes que el límite está muy lejos y que tienen gran potencial. Entonces el techo es muy alto. Y paredes anchas se refiere a que todos caben. Cualquier tipo de estudiante, cualquier tipo de perfil, de talento, de habilidad, todos caben, no importa de su condición o de su contexto. Entonces, me gusta mucho porque es fundamental pensar, entonces, ¿qué hago en mis sesiones para que en mi ritual inicial, en mi inicio memorable, sea bien fácil para ellos sumarse conmigo? ¿Cómo hago para que todas las sesiones siempre sepan que, que espero grandes cosas de ellos, que sé que pueden mucho y más de acuerdo a su potencial, que es extraordinario? Y paredes anchas es que no me falta nadie, todos caben, todos están presentes y todos se sienten parte de. No hay nadie que se siente excluido o que siente que no le aplica lo que está sucediendo en esa sesión. Entonces, me gusta mucho ese concepto porque exacto va a la esencia. Y fíjense que lo que dice Simon Papert, dice en una de sus frases: nadie sabe cómo será el futuro de las escuelas, pero sí sabemos lo que no será. No habrá un montón de niños sentados en sus mesas con lápiz y papel escribiendo todo el día. Y me encantó ahora que estaba preparando la sesión porque dije, bueno, ahora los tenemos en la computadora, tal vez escribiendo todo el día o conectados a las pantallas. Y entonces me puedo pensar qué dirá Simon Papert de este momento. Él falleció ya hace algunos años, en el 2016, si mal no recuerdo. ¿Qué creen ustedes que diría él de este momento que estamos viviendo? ¿Es que solo sustituimos el medio o que estamos sí repensando la educación? Muy interesante. La siguiente idea poderosa que les quiero platicar es planea para los márgenes. Y aquí les quiero presentar al señor Todd Ross. Él
trae unas investigaciones muy interesantes sobre cómo dejar de pensar en el promedio. Y fijen su frase: el propósito de las escuelas no era educar a todos los estudiantes al mismo nivel, sino seleccionarlos. Entonces, él está con la bandera bien puesta en que lo único que están haciendo en las escuelas es rankear a los estudiantes, seleccionarlos de acuerdo a ciertos estándares, que todo funcione de acuerdo a la estandarización para que todos salgan con lo mismo. Y entonces que podamos seleccionar de uno o el otro, porque al final todos saben lo mismo. Y él exactamente dice que tenemos que pensar en el fin del promedio. Y me encanta esta idea de él. Es decir, hay que cuestionar esta obsesión que tenemos de estandarizar y evaluar en la media. Y él opina que el promedio disfraza lo más importante del individuo, sus talentos singulares y lo que es él. Y entonces, que muchas de las cosas que pasan, por ejemplo, cuando una persona dicen, es que tiene un desorden de aprendizaje o le está sucediendo esto, él piensa que muchas veces es simplemente que no hay un buen match, una buena vinculación entre esa persona con su contexto, con esa situación. Entonces dice que si esa persona estuviera en otra situación, capaz sería algo totalmente distinto y no estaríamos diciendo que tiene un desorden. Entonces, me gusta mucho cómo empieza a tratar de derrumbar estos paradigmas que tenemos sobre cómo centrar a los estudiantes y estandarizarlos hacia algo. Y lo que él dice es que si dejáramos a la gente que se volviera bueno en las cosas que más le importan, y si la elección del aprendizaje fuera de la persona, veríamos un cambio abismal en lo que sucede en la educación. Pero ahorita las personas no tienen una genuina posibilidad de elegir lo que realmente les importa y dedicarse a investigar y explorar eso. Entonces, eso tiene mucho que ver con la motivación. Entonces, dice Todd Ross que uno necesita construir sus propias razones de por qué se compromete con eso o aquello. Entonces, lo que platicamos hace unas sesiones de la motivación intrínseca y extrínseca. Al final, todo depende de que uno pueda construir ese sistema de creencias de por qué hacemos las cosas, y eso es lo que te sostiene a ti y a tu motivación. Entonces, si no hay promedio y es el fin del promedio, lo que él propone es que planeemos para los márgenes. Entonces, estamos muy acostumbrados a planear sesiones en las que intentamos que la mayoría, el promedio de los estudiantes, les funcione la sesión. Y él en su investigación lo que propone es que planeemos para el margen, para los estudiantes con mayor dificultad y para los estudiantes que son muy rápidos, muy ágiles, esos que normalmente conocemos como los más brillantes, que talentosos, deberían estar en otro grado. O sea, esos estudiantes que siempre exceden las expectativas. Entonces, él dice que si planeamos para esos dos extremos, entonces que en nuestra clase quepan esos dos, entonces automáticamente todos los demás se acomodan a lo que les haga más fácil para ir avanzando poquito a poquito, o se acomodan al lugar de mayor exigencia y entonces avanzan con aquellos que tienen tal vez mayor desarrollo de ciertas habilidades. Entonces, está interesante, ¿no? O sea, sí nos cambia un poco el paradigma en la forma en cómo normalmente planeamos. ¿Qué opinan? Está buena, me gusta. Y lo que él dice es, fíjense, es exacto de lo que acabo de platicar. Cuando las personas encuentran su propio camino, lo que les importa y en qué son buenos, y si dejamos que eso pase, entonces vamos a tener otras posibilidades. Pero nuestro sistema educativo no está diseñado para hacer eso. Te redondea y te hace intercambiable por cualquier otro. Me encanta. O sea, tenemos que repensar entonces qué estamos haciendo para
que vivamos en las aulas y vivamos en los grupos esa diferenciación, esa singularidad y esa posibilidad de que quepan los márgenes y que no solamente para un promedio, que solamente funciona pensar en el promedio cuando pensamos en grupos, no en individuos que tienen, que tienen un universo interno que no podemos comparar. Entonces me encanta esa idea. ¿Qué les parece? El siguiente es otro también con sentido, de Mitchell Resnick, y él habla sobre los proyectos, intereses, compañeros y el juego. Y bueno, este buen señor es muy famoso porque él crea, es de la Universidad de Harvard, y él junto con otros investigadores crea esta plataforma que se llama Scratch, donde tú puedes hacer tus propios videojuegos. Entonces, los niños pueden aprender a programar en la plataforma, diseñar sus videojuegos que ellos crean desde la nada, compartirlos, recibir ideas, retroalimentación y volver a crear otro nuevo, o utilizar el de alguien más y de ahí crear otra cosa y hacer un remix. Entonces, bueno, es una plataforma fenomenal, ha sido una grandes innovaciones en el mundo. Y lo que él dice es que tenemos que ver a los estudiantes como creadores. Entonces, si los vemos como creadores, entonces estamos hablando que estamos diseñando sesiones donde ellos exploran, donde ellos experimentan y donde ellos pueden expresar activamente lo que piensan, lo que sienten y crear en el momento. Entonces usa esta espiral de creatividad en donde tiene estos pasos, que es imaginar, crear, jugar, compartir, reflexionar y volver a imaginar. Entonces es un ciclo virtuoso en el que el estudiante es un creador, en el que va aprendiendo, recibiendo retroalimentación, reflexionando de su creación que hizo, que es tangible, y entonces de ahí volver a imaginar y crear otra cosa nueva. Entonces, es una idea fenomenal, y me parece que eso, el tomar cualquiera de estas ideas que estamos platicando a cuenta en nuestros experimentos, entonces nos hace repensar si estamos pensando en innovaciones simplemente por cómo le hago para que aprendan mejor en las capitales del mundo, o estamos pensando en innovaciones de cómo hago para que entiendan que la geografía es maleable o es mutable y que no es fija o limitativa. Entonces es muy distinto el pensar qué hago para que no solo se lo aprendan las capitales, sino que aprendan qué más. ¿Qué sería un aprendizaje profundo que les dejaría a ellos la oportunidad de crear sus propios cuestionamientos, sus propias preguntas, de llevar eso a la práctica? Entonces ahí está el juego creativo, ahí está la verdadera innovación. No es el crear una estrategia para simplemente que un contenido sea más atractivo, más ameno, sino es crear una estrategia y una secuencia de actividades que te permita entonces que las personas se vayan no solamente con el gusto de aprender las capitales, sino qué más. ¿Qué más les podemos dar para que sean esos creadores, o para que quepan esos márgenes, o para tener una mayor interacción con ellos y discutir de temas mucho más complejos? Son preguntas. Y bueno, él tiene un libro muy bueno que se llama La vida en un kinder, Lifelong Kindergarten. Y lo que él dice es que si nosotros aprendemos en cualquier momento de nuestra vida a vivir diseñando proyectos o experimentos con estos 4 elementos, entonces ese aprendizaje más visible, más profundo, toma otro tipo de arraigo. Entonces, imagínense que ustedes puedan planear sesiones donde esté eso de centro, proyectos basados en sus intereses, donde sea con sus compañeros y que sea como jugar, que sea jugar, no importa la edad, no importa si estás en preescolar, universidad, en la carrera, si estás en un corporativo, si estás jubilado, no importa.
el retomar esos 4 elementos esenciales de lo que significa posicionarnos como creadores y no encasillar las cosas en edades o en etapas. Entonces, nos permite también repensar mucho de lo que hacemos en el aula, independientemente de dónde estamos aterrizados. Y bueno, eso me parece fenomenal. Y Mitchell tiene una frase que dice: la mayoría de las escuelas en muchos países otorgan prioridad a enseñar a los estudiantes a seguir instrucciones y reglas. ¿Para qué? Para que seas un alumno de 10. Más que apoyarlos en desarrollar sus propias metas, ideas y estrategias. Entonces, igual que Seymour Papert, igual que Todd Ross, igual que Mitchell Resnick, estamos hablando de permitirle al estudiante sí tomar el proceso de aprendizaje por ellos mismos, ser dueños de ese proceso de aprendizaje y tomar decisiones al respecto. ¿Qué tendría que pasar en tus experimentos de innovación para que eso se viviera en tu sesión? Para que tú tuvieras ese rol de estratega, de diseñador, de investigador, que lo planeó, pero que el trabajo real de hacerle sentido y de trabajar el contenido lo tienen los estudiantes. ¿Qué podrías hacer en tus márgenes? ¿Qué podrías hacer en los lugares donde tengas un poco de poder de acción para empezar a integrar estas teorías? Acuérdense, nos encanta pensar en la revolución y cambiar todo, pero tenemos que empezar con los márgenes e ir hacia el centro. ¿Qué puedes hacer tú en este momento con los recursos y en el contexto en el que tú estás? Otra teoría que me encanta es la teoría del flujo, o otros le llaman fluidez o flow. Y esta es una teoría clásica y muy importante en la psicología positiva. Y la hace este buen señor, este psicólogo que se llama Mihai Csikszentmihalyi. Miren qué bonito lo pronuncio. Aprendí a pronunciarlo. Porque él en sus conferencias le explica a la gente cómo pronunciar su nombre, porque es imposible hacerlo si no te explican cómo. Pero así se llama. Mihai Csikszentmihalyi. Y él lo que habla es de la psicología de las experiencias óptimas. Y te dice que lo que tenemos que hacer es que todos esos momentos en los que tú te has sentido que realmente estás sumido en una tarea, absorto, totalmente concentrado, que se te va el tiempo y que ni te diste cuenta que pasó y que estabas totalmente involucrado en lo que estabas haciendo, que necesitamos más momentos como ese. Esos momentos son esos momentos de flow, esos momentos de fluidez en los que todo tu cuerpo y tu mente están ahí, están integrados en lograr algo. Y lo que él propone es que la forma de lograr esa realización personal o esa plenitud es la capacidad que tenemos de estirar nuestras habilidades. Cuando logramos tener retos en nuestra vida que tienen una buen match con nuestras habilidades y el tamaño del reto. De tal manera que podamos hacer que estemos en ese canal de fluidez y que no pase como que nuestras habilidades son tan buenas y el reto es tan menor que nos aburrimos, sentimos apatía, estamos súper relajados. Seguro les ha pasado con los estudiantes como de, eso estuvo muy fácil, o pensaste que se iban a tardar mucho y se tardaron 2 minutos. Entonces es una gran estrategia el encontrar esos retos que estén a la altura de la habilidad, pero que te permita jugar con ese estiramiento. O sea, no está tan fácil, no está tan combinado el reto con la habilidad para que tú te sientas en control total, sino que sí requieres toda tu concentración y requieres poner toda tu energía y todas tus capacidades a juego, porque el reto no se siente tan difícil como que te dé ansiedad o te preocupe, digas, no voy a poder, qué miedo, a que sientas que es un reto fuerte, pero digas,
híjole, está bien, va, lo voy a hacer. Y entonces no estás seguro bien cómo, sabes que, híjole, que sí vas a tener que esforzarte deliberadamente, pero que sí hay posibilidades de que lo logres. Entonces, ahí es donde tenemos que estar en esa combinación. Y creo que es bueno y parte del arte de la enseñanza ir encontrando esas combinaciones entre retos y habilidades que nos ayude a estar estirando a los estudiantes. De tal manera que, estirando sus habilidades, estirando a los estudiantes, ya me los imaginé, estirándolos, que podamos el darles la oportunidad de que estén totalmente enfocados en una tarea que les apasione y que estén deseosos de hacerlo. Entonces, aquí eso me gusta mucho porque dice Mihai Csikszentmihalyi que una vida gozosa es una creación individual que no puede copiarse de una receta. Y entonces, si yo soy capaz de encontrar mis estados de fluidez, que esto está interesante para experimento, ¿cómo ayudarle a los estudiantes a que encuentren sus propios momentos de fluidez y los hagan conscientes y que entonces eso lo podamos replicar en otras situaciones en el aula? Entonces, ¿qué hacemos para mantener esa singularidad, pero generar esos retos que les ayude a siempre estar esforzándose y que se ve entonces que la plenitud y el desarrollo personal va ligado con esa tensión de que puedo y no puedo, estoy ahí, estoy al filo, pero estoy estirando mis habilidades y me siento satisfecho, me siento contento, me siento pleno, me siento capaz, me siento confiado, me siento motivado y entonces quiero un reto todavía mayor y ahí está la clave. Entonces, bueno, eso me parece bueno y también me parece interesante para la forma en cómo nosotros como docentes planeamos. Tus planeaciones y tu forma de planear y de experimentar tus sesiones deberían tenerte a ti en ese estado de fluidez, que de repente digas que para esto nací y que te sientas que se te va el tiempo y lo disfrutas y lo gozas y estás en ese estado de fluidez. Si tu proceso de planeación y diseño de experiencias no te da eso, entonces tal vez el experimento está en ver cómo replantear tu propio proceso para que lo disfrutes y lo vivas de esa manera. Y creo que ahí está también una idea interesante. ¿Qué opinan? Y bueno, la última idea poderosa, la última que les quiero platicar, es la ciencia de la felicidad. Esta no la iba a incluir, pero resulta que tuve la oportunidad de ir a una conferencia donde estaba este buen señor investigador y me pareció muy bueno para estos tiempos volátiles y complejos que estamos viviendo. Entonces las quiero compartir, a ver qué opinan. Este señor, Tal Ben-Shahar, Tal Ben-Shahar, él es un catedrático de la Universidad de Harvard y empezó a investigar qué era lo que significaba ser feliz. Resulta que es una de las cátedras y clases más populares de toda la universidad y se volvió todo un fenómeno. ¿Y por qué? Bueno, porque él empieza a tirar, a derrumbar todos estos mitos que tenemos sobre la felicidad, de que feliz es siempre estar contento, siempre estar alegre. Y empieza a hablar más de la felicidad como el trayecto y no como el resultado. Y lo hace muy, muy vulnerable, porque habla entonces de que nos tenemos que permitir ser humanos, nos tenemos que permitir experimentar todo el rango de nuestras emociones y no evadir o reducir o dejar que no aparezca ningún tipo de emociones que nos cause pues lo que sea dolor, lo que sea tristeza, lo que sea enojo, sino que tenemos que vivir lo que es nuestra humanidad completa. Y entonces él contaba en la conferencia que un amigo le dijo, ¿qué piensas ahora de tu investigación con esta crisis que estamos viviendo? ¿Crees que podemos ser felices o hay que mandar la felicidad a guardar un ratito y ya que pase esto la retomamos? Y entonces él decía que ahora más que nunca tenemos que hablar y reflexionar sobre la felicidad porque está puesto en juego nuestras percepciones y nuestras imágenes que teníamos sobre la felicidad.
Y retoma este concepto de otro autor que se llama Nassim Nicolás Taleb, que es antifragilidad. Y lo que él dice es que es como la resiliencia 2.0. Dice que para que uno pueda ser feliz necesita ser antifrágil. Pero antifrágil no significa que seas una coraza, ¿no? Una fortaleza donde nada la permee, sino la antifragilidad, dice, es como una pelota que cada vez que cae, el rebote la hace mejor, la hace crecer, la hace más talentosa, más habilidosa. Entonces, la antifragilidad es eso. No es que no dejes que te pasen cosas o las evites todas las situaciones negativas, sino que cualquier situación difícil, la caída hace que salgas mejor. Un amigo, uno de mis socios me decía que era como renacer como el ave fénix. Sí, o sea, creo que es como que te hace llegar a un punto él hacía la relación con el estrés postraumático, ¿no? Entonces uno que llegas a un punto complejo de crisis, pero que también deberíamos hablar entonces del crecimiento postraumático. Es decir, ¿por qué estamos enfocados en el estrés? Como si todo el estrés fuera algo que debemos evadir, y que las últimas investigaciones lo que nos dicen es que el estrés nos ayuda a estar estirando esas habilidades, desarrollando nuestras capacidades y nos vuelve más antifrágiles. Entonces está cambiando también hasta los paradigmas que tenemos del estrés, lo cual me parece muy interesante porque hay gran cantidad de literatura y de fuentes sobre cómo evadir, reducir el estrés. Y la propuesta de él es que más que reducir el estrés, es aprender a recuperarnos. Entonces, aprender a hacer estas micro recuperaciones de minutos en las que podamos hacer, por ejemplo, un ejercicio de respiración, caminemos, nos movamos, hagamos algún ejercicio de estiramiento, de relajación de nuestro cuerpo. A otras recuperaciones de mediano tiempo, que tal vez puede ser como tomarnos un día libre o dedicarle un día a una actividad que nos guste mucho, o cambiar ciertos rituales, o una recuperación más larga como tal vez irte de vacaciones, desconectarte. Entonces él pone ahora el énfasis en la recuperación. Entonces eso me pareció muy interesante porque hay veces que los profesores, cualquier persona frente a grupo, sufre mucho de ese burnout, ¿no? Sufre mucho de esta quemazón en el que sientes que ya no tienes energía, ya no puedes más, estás agotado, ya no quieres, o sea, ya no puedes con ese ritmo. Y entonces lo que él dice es que es como estar en una pista de coches de velocidad y no parar en los pits a que te cambien las llantas y a que a que le pongan más aceite al coche. Entonces, lo que tenemos que aprender es a recuperarnos, y que esas recuperaciones sean algo consistente, algo metódico, algo que esté siempre presente en nuestras vidas. Y me pareció muy interesante para provocarlos a pensar en otras formas de ver lo que nos pasa y la esencia de por qué nos dedicamos a esto. Al final estamos buscando seres humanos, personas ciudadanas resilientes, capaces de desarrollar sus proyectos de vida y de buscar esa realización personal. Entonces, aquí está. ¿Qué opinan de esta idea? Él también habla mucho sobre cómo la generosidad, el dar, juega un papel muy importante en nuestra felicidad, que creo que es algo que otros autores y que sabemos que está en el ambiente, lo hemos escuchado, pero él hace el énfasis también en que así como damos, tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Entonces no solamente es el dar, como muchas veces es el papel como docentes jugamos. Nosotros damos, nos arrojamos, nos entregamos a los estudiantes, hacemos todo lo que sea por ellos, pero muchas veces en eso, en esa dinámica, dejamos de cuidarnos a nosotros mismos, dejamos de recuperarnos, y entonces llega un punto en que ya no tenemos más que dar.
Entonces hasta podría ser un buen experimento para ti pensar, ¿qué pasa si entonces hago un experimento de probar ciertos momentos de recuperación antes, durante o después de las clases, micro, medianas o largas? Entonces podrían crear diferentes experimentos y probar. Entonces, si tú no estás en flow, ¿cómo se lo enseñas si tú no estás en esa fluidez, ¿cómo se lo enseñas a tus estudiantes? Si tú no estás aprendiendo a recuperarte, también entonces, ¿cómo puedes manejar sesiones mucho más innovadoras o con otros elementos o factores que implique que tú cedas el control o que implica otro tipo de planeación si no sabemos empezar a cuidarnos a nosotros mismos? Entonces, bueno, es otra reflexión, otra provocación para sus experimentos y para pensar la innovación más allá, más arriba, más estratégica, más hacia la esencia, hacia lo más importante. Y este buen señor tiene una frase que dice: los mejores momentos en nuestra vida no son los pasivos, los recreativos o los relajados. Los mejores momentos usualmente son en los que nuestro cuerpo o la mente está estirando sus límites en un esfuerzo voluntario de lograr algo difícil y merecedor. Entonces, hasta tiene mucha relación con el autor, con Mihai Csikszentmihalyi. Entonces, al final, no es hacerle la vida más fácil a los estudiantes, no es como ponemos en la mesa todas las condiciones, como decía Papert, para que sean inventores, o como decía Resnick, para que sean creadores. ¿Cómo podemos hacer para que en lo difícil y merecedor encuentren esos pisos bajos para que entren a la aventura con nosotros, esas paredes anchas donde todos quepan, todos nuestros márgenes, y esos techos altos de que nadie en nuestro grupo va a dudar de la posibilidad y el potencial de los que estamos aquí y de lo que se puede aspirar? Entonces, eso me encanta. O sea, creo que se redondean, hacen mucho sentido estas ideas poderosas. ¿Qué opinan ustedes? Y pues los invito a que elijan la que les guste más. Tal vez pueden juntarse con un grupo de profesores y se divide cada quien una idea y la investigan y la platican. Y no solamente para su práctica como docentes, sino para ustedes como personas. Si ustedes se cuidan y ustedes están mejor, entonces va a haber mucho más recursos y medios para ir innovando en educación, y los necesitamos completitos a ustedes porque la tarea es magnánima, es gigantesca. Y bueno, les dejamos varios videos de estas ideas poderosas. Se los ponemos en los comentarios, todas las ligas, para que ustedes los puedan revisar. Todos los videos, la mayoría de ellos tienen subtítulos. Entonces, espero que los disfruten. Depende cuál idea les gustó mucho más. Y listo, vámonos al último tema. Último tema, tecnología. Bueno, tecnología. Yo sé que es el tema. Yo sé que normalmente cuando hablamos de innovación, hablamos de lo que está pasando actualmente, las plataformas, las herramientas, si usamos esta, si usamos aquella, cómo mantengo la atención, cómo hago para poderlos mantener activos, entretenidos, para que no se me dispersen, para que hagan sus proyectos, para apoyarlos, tal. Entonces, bueno, es un tema porque he visto tantos memes que, o sea, si quieren se los comparto todos, qué cosa. Pero es que los memes es una proyección de la realidad. Hay muchos memes de estudiantes diciendo, profesor, tengo una duda. Y entonces el profesor, sí, ten. Y entonces le avienta cientos de PDFs. O cómo me siento en las clases en Zoom, y un muro, ¿no? Donde no hay nadie, solamente un muro donde rebota mi voz. Entonces,
Hay muchas cosas de cómo cada quien lo está pensando. O hay uno buenísimo, no sé si lo han visto, pero es el sistema educativo. Y está detenido, ¿no? En la espalda por una estatua. Y en la estatua viene el logo de WhatsApp. Entonces, como WhatsApp sosteniendo todo el sistema educativo, ¿no? Porque entonces ahora los alumnos tienen chats con sus profesores para que las tareas y las dudas. Entonces, pues bueno, es una cosa interesantísima y compleja y diversa el tema de la tecnología en cada institución y en cada una de las sesiones, que lo que quiero es retarlos a pensar un poco más allá. Antes de empezar a utilizar tecnología o sentirme yo el profesor más tecnológico y el más innovador porque utilizo toda esta gama de tecnología, yo lo que los quiero es retar a que siempre primero pensemos qué es lo que queremos hacer, qué experimento queremos implementar, y no se nos olvide el hacer, el que estamos buscando que el aprendizaje sea visible, que podamos verlo, que podamos constatarlo, que el estudiante, porque produjo algo, porque lo verbalizó, porque lo escribió, es decir, tenemos evidencia de que el aprendizaje está sucediendo. Entonces, quiero aquí retomar un modelo que me parece fenomenal, que hizo Rubén Puentedura en el 2010. Y él hace este modelo SAMR, y él dice que hay de dos. Puedes usar la tecnología para mejora o para transformación. Pero hay de tecnología a tecnología. Es decir, podrías utilizar algo para una mera sustitución. Por ejemplo, que ya no tomes notas en un cuaderno y las tomes en una laptop, pero es en un procesador de textos y simplemente escribiendo y ya. Eso es una mera sustitución. O sea, no hay una gran diferencia entre una o la otra. Porque la nota la tomas, ¿no? Sin ningún tipo de metodología ni nada, simplemente la tomas, ¿no? Con tu lápiz y listo. O la tomas en tu procesador de textos y la escribes, pero no tienes ningún tipo ni estructura, ni estrategia, metodología. O sea, simplemente sustituyes. O puede ser una mejora funcional, es decir, entonces si no estás tomando notas en papel, lo tomas en una aplicación. Por ejemplo, la tomo en un documento colaborativo en Google Drive, donde está todo el grupo, y ahí vamos haciendo notas colectivas de la materia, y entonces se van poniendo comentarios y se subraya lo más importante y tal. Eso es una mejora funcional, es decir, eso, o sea, ya se mejoraron las notas, ¿no? O sea, hubo una cosa que ya no es lo mismo que si fuera en físico, que tomarle copias al cuaderno de la persona que hace muy bien sus notas, de sus apuntes, y entonces usarlos para el examen. Entonces, sino que aquí sí estoy cambiando la forma en cómo tomo notas. Entonces sí es un muy buen aumento, ¿no? Y en tema de transformación, estamos hablando ya de la modificación y la redefinición. En la modificación implica que la tecnología viene a cambiar, es decir, hay una modificación muy evidente. Entonces, por ejemplo, tal vez haces una aula invertida, y entonces todo el contenido ya está en la plataforma y el estudiante llega a trabajar, y en el aula tienen no sé, diferentes aplicaciones tecnológicas para trabajar el tema, y entonces ahí ya es una modificación. O sea, ya la sesión es totalmente otra cosa. Es distinta, y la tecnología lo logra, es un facilitador para ello. Entonces, podrías solamente sustituir, que aquí les recuerdo así mi provocación sobre pensar el aula virtual como aula presencial. Entonces a veces es mera sustitución, hay un poquito de mejora o hay una gran modificación, ¿no? Entonces ahora
ya no es solamente, ya no hay un tema de apuntes, porque todo el contenido está disponible. Ahora es un tema tal vez de proyectos. Y entonces ahí la tecnología nos ayuda y entonces tal vez hay utilizar herramientas tecnológicas donde hay búsqueda de información o análisis de contenido, y es otra cosa, ¿no? Y la redefinición podría ser tal vez que ni hay una sesión, o sea, no hay una sesión para revisar el contenido. Es tal vez simplemente proyectos integradores. El estudiante tiene todas las tecnologías y diferentes recursos a la mano, arma sus proyectos y hay sesiones de presentación, de retroalimentación y de demás. Pero entonces la tecnología vino a redefinir totalmente la sesión, porque ni existe. O sea, no hay ni necesidad de tenerlos todos fijos en la misma sesión, en el mismo lugar, sino que están trabajando sus proyectos, se ven los avances en la plataforma y simplemente hay sesiones de retroalimentación y listo. Entonces, eso puede ser, y al final hay tal vez, no sé, un seminario, un debate, alguna otra cosa para integrar todo lo aprendido. Pero entonces ya se cambió totalmente la visión de lo que estaba pasando en el aprendizaje por la tecnología. Entonces, pregúntense ustedes si las herramientas que están utilizando en sus instituciones o ustedes han decidido para sus sesiones, ¿en dónde caben? ¿Es una mera sustitución? Hacer un cuestionario interactivo en vez de preguntarles a uno por uno, o estás usando la tecnología para definir toda la sesión de una manera totalmente distinta. Entonces, bueno, ahí está uno de los modelos más importantes, uno de los que más me gusta para pensar todo el tema de uso de tecnología en el aula. Espero que les haya parecido interesante. Está bueno, ¿no? Entonces yo te diría, podemos usar miles de herramientas, o sea, hay muchísimas. Podríamos tener N cantidad de cosas, pero yo lo que te diría es que tienes que identificar lo esencial, porque te puedes volver loco o puedes dedicar todo tu tiempo simplemente a ver cómo implementar la tecnología, y todas tienen una curva de aprendizaje y todas tienen sus cosas que funcionan muy bien y cosas que no. Entonces, yo lo que te propongo es que tomes en cuenta de estos elementos pues lo que sea más prioritario para ti al momento de seleccionarlas. Y entonces sí necesitas dedicarle un poco de tiempo a ver qué te funciona mejor. Entonces, por ejemplo, yo te diría, primero, necesitamos saber si tiene un impacto en el aprendizaje. O sea, si esa tecnología me está ayudando a que el aprendizaje sea mucho más profundo. Es decir, que el estudiante esté trabajando en la sesión, o sea, esté activo. Porque al final es, entonces, bueno, yo le muevo a la tecnología, yo aquí el docente le muevo todo, pero el estudiante sigue pasivo, tomando notas, ¿no? Con la cámara apagada, esperándote. Entonces, si la tecnología te ayuda a voltear esa dinámica, entonces está interesante. Si te brinda documentación, o sea, puedes descargar los resultados, puedes guardar ahí fotografías, hay videos, lo que sea que te da documentación de si está pasando el aprendizaje. El estudiante puede utilizarla y configurarla después de la sesión, es decir, que tal vez hasta no es solamente para ti, o sea, que él la puede utilizar y le funciona para hacer vida sus descubrimientos. Te apoya en una mejor interacción, es decir, los puedes escuchar más a todos, pueden hablar más aquellos que están tal vez más callados, te permite tener como una mejor visibilidad del grupo y que maximiza el tiempo del aprendizaje. Tal vez hay alguna tecnología que te ayuda a que esa hora de clase, híjole, funcione muy bien de corridito y te quita distractores o te quita cosas. Bueno, entonces esa tal vez valdría la pena. Entonces, esto es muy importante irlo reflexionando. 2, la pertinencia, es decir, que piensas que puedes incorporarla en tu propio proceso y en tu estilo, es decir, no todas las tecnologías son para todos los profesores y no todos los profesores tienen que saber todas las tecnologías. Entonces, te tiene que funcionar bien a ti, para tu estilo docente, para tu tipo de gobierno de clase, para tu forma en cómo tú diseñas tus experiencias. Y entonces tiene que sentirse que aunque para ti sea un reto implementarla, pues que hace cierto clic contigo. O sea, que sientes que sí es algo que puedas ir trabajando y poco a poco y que se quede contigo. Ahora,
si puedes aprovecharla en diferentes momentos del programa, porque hay veces que es mucho el trabajo de configurar las herramientas como para una sola vez y ya nunca más. Entonces, el hecho de pensar muy bien si te funciona en diferentes momentos y entonces así sacarle todo el jugo, todo el provecho. Tal vez combinarla, cambiar un poco lo que tenías pensado y ocuparlo en otros momentos para entonces maximizar el recurso y el costo. Reducir la carga de trabajo, eso es muy importante, ¿no? O sea, no queremos que tengas tú más trabajo, sino que al final el uso de estas tecnologías, la buena configuración y montaje de las mismas te ayude a ti a estar más tranquilo, más relajado y más enfocado en lo importante y no que estés desgastado porque no funcionó, porque me lleva muchísimo tiempo, porque estoy a más carga aparte de la que ya tengo o es tecnología que te ayuda, tal vez ni con los estudiantes, es tecnología que te ayuda a ti a, por ejemplo, automatizar tus calificaciones, a reducir el tiempo de ciertos trámites o actividades más administrativas que haces o para organizar mejor tus recursos o tus materiales. Si te reduce carga de trabajo tal vez a ti en tu día a día y no necesariamente en el aula. Y que te favorece pues procesos de evaluación más completos. Entonces tienes tal vez herramientas que te arrojan esta información cuantitativa, otras cualitativa, pero te da mucha evidencia y te ayuda a que entonces el proceso de evaluación no se vuelva algo de sustitución. Así, bueno, entonces ahora el examen es simplemente un cuestionario en una plataforma y listo, sino que te da de dónde jugar para cambiarlo un poco. Y bueno, entonces el tema de configuración, que también es una pesadilla a veces, porque luego queremos hacer N cantidad de cosas y tenemos que dedicarle tiempo primero a entender que las herramientas tienen cierta intuición. O sea, las herramientas tienen ciertos elementos que todas comparten en la forma en cómo están organizadas, lo que sí se puede hacer o lo que no se puede hacer. Entonces, el volverte consciente de estos elementos que comparten, de esos puntos que tienes que ir verificando que a ti que son importantes, te ayuda al momento de seleccionar. Es decir, hay versión gratuita para poder probar, tienes que dejar la tarjeta o no tienes que dejar tarjeta, la configuración es manejable, se siente intuitiva, fácil, similar a otras que has usado. Sería fenomenal a veces que cuenten con versión en español, no siempre se puede, pero la verdad es que si pudiéramos empezar a practicar nuestra comprensión del idioma, de otro idioma, en este caso idioma inglés, y eso nos ayude a utilizar las plataformas, también el uso en el país ¿no? En regiones hispanas ayuda a que los desarrolladores también digan, bueno, necesitamos desarrollar la versión en español porque la están usando. Entonces, vale la pena como hacer el esfuerzo de ir reduciendo esa barrera. Y creo que en general se puede hacer, pero requiere por eso pensarlo bien. Ahora, tienes que saber cuánto cuesta, si es un pago mensual, si es un pago anual, si hay algún tipo de descuento para instituciones educativas o para profesores, el saber si tu institución cuenta con algún fondo para aplicaciones tecnológicas, si se puede solicitar, si puedes hacer si puedes negociar hacer una primera prueba y luego que la puedan ellos costear. Es decir, hay que jugarle y buscar diferentes maneras para resolverlo, pero saber eso de antemano, porque entonces tal vez es mucho el esfuerzo de probarla y de trabajarla para que después no se pueda costear y entonces pues se vuelve súper complicado, porque entonces fue mucho tiempo, salió muy bien, pero ya no vas a poder usarla después. Entonces hay que revisar eso siempre antes y en todo caso que todos quieras hacerlo, aunque no haya certeza si después se va a poder costear, está bueno documentarlo para que si salió muy bien tengas suficientes evidencias y argumentos para que cuando sea el momento, sea posible, se vuelva a poner en la mesa esa discusión. Ahora, otro tema importante es que tengan una versión móvil, porque si la gente se conecta en sus celulares, no todos se conectan en computadoras laptop o de escritorio.
Y hay veces que hay algunas que tienen modo sin conexión, como Google Drive, que entonces puedes trabajar sin conexión para no gastar internet y ya después subirlo a la nube. Entonces, esas cosas también son importantes, depende mucho de tu contexto y de tus estudiantes, para poder reducirles a ellos la carga o lo que les sea más difícil en este mundo virtual. Y por último, el tema de la seguridad y la privacidad. O sea, sí hay que revisar y si no, contactar a los desarrolladores, que todo esté en orden, saber qué datos recopilan de ti en esos términos y condiciones, qué elementos tienen de privacidad, si tú puedes eliminar tu cuenta en algún momento y pedir que se borren todos tus datos, que toda la información esté segura. Si recolectan toda la información, por ejemplo, tuya o de los estudiantes, qué hacen con ella. Entonces, no necesariamente es malo, simplemente hay que saberlo para entonces tú estar preparado para poder entonces saber dónde, o sea, cómo estás trabajando y saber dónde están los datos, dónde están esas huellas digitales. Entonces, eso es muy importante. Yo sé que son varios elementos, pero creo que ayuda a ver el panorama completo y entonces que tú puedas decidir cuáles esos elementos son más prioritarios para ti y que te tomes el tiempo de ver que implementar tecnología de por sí no resuelve nada. O sea, no resuelve nada que podamos garantizar que tenga un impacto en el aprendizaje. O no resuelve nada para fortalecer la esencia de la educación. Entonces, yo te diría, hay que tomar buenas decisiones, dedicarle el tiempo, y eso entonces implica elegir bien tus batallas y tus experimentos para que no te satures, o sea, de implementar o integrar N cantidad de herramientas. Porque sí, puede resultar muy desgastante. Y hay que recordar que por más herramientas que haya, hay algunas maravillosas, mucho es cultura y no tanto las herramientas. Es decir, si te ha costado implementar la tecnología o la escuela está teniendo problemas para entender primero qué tecnología ocupar o cómo hacerlo, primero hay que hablar de cultura, primero hay que entender dónde estamos parados, qué necesitamos cambiar tal vez de mentalidad, qué necesitamos fortalecer, qué conversaciones hay que tener sobre la tecnología antes de empezar a hacer una inversión o empezar a hacer un gasto de tiempo, de esfuerzo, de dinero, para entonces que el uso de la tecnología caiga en planito. Y entonces es porque el grupo tal vez ya está listo para usar esa tecnología de la forma que mejor convenga. Porque si no, también es bien fácil hacerse de vicios en el uso de la tecnología, o que empiece a haber formas como de, ya saben, saltarse las trancas o encontrar la manera, ¿no? Por ejemplo, de hacer trampa y demás. Entonces, creo que vale mucho la pena primero instaurar los procedimientos, hacer las conversaciones, entender con los estudiantes qué tecnología es más deseable, es decir, funcionaría bien para el perfil, para esos grupos, es factible, es decir, porque si hay la disposición y el contexto para implementarla y configurarla, porque yo te diría, si todavía hay muchos temas, por ejemplo, de gobierno de clase, está sufriendo mucho con captar su atención, o hay muchas situaciones de indisciplina. Entonces yo diría, hay otras cosas que trabajar y hay otras cosas que experimentar y probar antes de integrar al todo la tecnología. O sea, sí hay que decidir muy bien y definir muy bien cuál es el primer problema a resolver. Porque si no es meter tecnología, pero entonces lo subyacente sigue igual. Y eso no necesariamente va a hacer que algo salga mejor. Entonces estamos maquillando las cosas, parchando las cosas. Entonces tenemos que quitarle a las sesiones y a la educación todas aquellas cosas cosméticas o adicionales, regresar a la esencia y decir, a ver, o sea, mi estilo docente lo estoy activando bien, el gobierno de clase está funcionando, mis secuencias de las sesiones entre mi inicio memorable, mi introducción, mis instrucciones, mis diferentes actividades con esa energía y esa fluidez y un buen cierre memorable,
todo eso está, o sea, qué necesito trabajar de ahí para el aprendizaje activo. Todas esas discusiones son antes de la tecnología. Y entonces tal vez algunos de esos experimentos pueden integrar tecnología y te convenga, pero no siempre, y no si no tenemos claro dónde estamos parados. Entonces por eso la tecnología la estamos platicando hasta esta sesión, porque hay muchas cosas antes si queremos realmente trabajar el tema de un aprendizaje profundo y visible. Entonces, piensa si el uso de esas herramientas se vuelve algo deseable, es algo deseable para ti, para los que van a estar involucrados, si es factible implementarla, integrarla y hacer que suceda, y si es viable en cuestión de costos, de configuración, de capacidades tecnológicas instaladas. Entonces, con eso en mente, creo que podemos sintetizar que las mejores herramientas tecnológicas van a las que mejoran la interacción. O sea, si lo que estás ahorita sufriendo mucho es con interactuar con ellos, entonces tal vez por ahí puede ir un experimento. Otro que ayuda mucho exactamente a lo que hemos platicado hoy de estas ideas poderosas es a darles voz a los estudiantes. Entonces, a veces no es ni cuestión de que tú aprendas la tecnología y que tú la uses. A veces es cuestión de poner la mesa para que los estudiantes sepan que pueden utilizar la tecnología para comunicar sus ideas y para proyectar su aprendizaje. Entonces, a veces es solamente ayudarlos y darles un poco de guía para que ellos te sorprendan con su uso de tecnología y tal vez, ¿por qué no?, en un ambiente de sesión distinta, en un buen gobierno, en que ellos te enseñen a ti y que ellos se encarguen de la tecnología de la sesión, y que ellos se vuelvan responsables y dueños de eso. Eso es igual otra provocación. O sea, podemos pensar más sobre cómo la tecnología les da voz a ellos y no tanto como para nosotros es una cosa más a resolver. Ahora, que también hay que pensar que si tú empiezas a integrar la tecnología no solo en tu trabajo, sino en tu vida diaria, por ejemplo, en tus presupuestos, en la lista del súper, por ejemplo, el uso de navegación cuando sales, cuando empezamos a integrar nosotros y la empezamos a hacer más fácil y eficiente en nuestras vidas, entonces es más fácil implementarla en el trabajo. Entonces, pensemos que es facilitarte la vida. Entonces, a veces hay tecnologías que para ganar tiempo para otras cosas, podrían ser cosas que ni son del trabajo en sí. ¿Qué otras tecnologías podrías involucrar en tu vida que te ayude a tener más tiempo tal vez para dedicarle a estudiar de innovación o a diseñar tus experiencias? ¿Dónde podrías integrar tecnología en tu vida que te ayude a eso? Entonces, pues bueno, esa es otra provocación, porque no necesariamente es la tecnología del aula, es la tecnología que te sirva pues, para que tu vida sea mucho más fácil. Y listo, no hay herramienta perfecta, oigan, lástima. Y luego uno quiere que una plataforma se integre con otra, una herramienta se integre con otra, y entonces algunas ya lo hacen mucho mejor, otras todavía no, otras necesitaríamos que el equipo de sistema o de soporte o el equipo de innovación educativa de la institución le entre al quite y encontrar la manera. Entonces, es todo un tema, la tecnología, pero creo que hay que calmarnos y en paz decir que no vamos a encontrar una herramienta que lo haga todo, no vamos a encontrar una que nos resuelva absolutamente todo lo que necesitamos, pero por eso necesitamos elegir muy bien en dónde están esas victorias rápidas y esas grandes tareas que a largo plazo me van a dar buenos frutos. Y ahí está el reto. Entonces, necesitas empezar con aquello que te emocione mucho, aquello que disfrutes, o problema bien definido o aquel deseo bien arraigado y empezar desde ahí para que entonces sea también una experiencia muy, muy amena y muy gozosa el ir aprendiendo de tecnología y el irte soltando. Pero no hay más, hay que hacerlo. Entonces, por eso, si lo haces ya en tu vida y lo empiezas a integrar en el hobby, en los intereses, en tus relaciones de alguna u otra manera, no quiero decir que te llenes de herramientas, pero igual
ciertas cosas te ayuda entonces a tener una mayor fluidez y una mayor alfabetización tecnológica. Empiezas a ver cómo funcionan las aplicaciones, las herramientas, descubres cosas que no habías visto o empiezas a encontrar aplicaciones que no fueron hechas para educación, pero que podrías combinarlas y ajustarlas e utilizarlas en tus sesiones. Entonces, todo es posible, pero sí hay que disfrutar el trayecto si queremos ir avanzando en este tema. Entonces, pues aquí yo sé que podrían estar ustedes diciendo, no, Jani, pero cuéntanos, dinos cuáles son las que más te gustan a ti, cuáles ustedes usan. Entonces, aquí te diré que, pues es que es tal la diversidad de materias, de estilos de maestros, que es muy difícil y muy complejo decir cuál es para que no suene como que es una receta o una fórmula perfecta. Entonces es como, es que a mí me dijeron en el video que usara estas y no me está funcionando. Entonces yo te diría es que si quieres que te platiquemos de algunas herramientas o que busquemos algunas que te funcione para tu experimento, entonces pues entra al grupo de Facebook y simplemente platícanos qué andas haciendo, qué quieres lograr y con gusto, de verdad, con todo el gusto, te contestamos y te compartimos algunas. Y nos encantará poder ayudarte. Sin ningún tipo de compromiso ni nada, es simplemente, de verdad, porque o todos nos sumamos a esta innovación o nos salimos avante. Y bueno, les dejo dos sitios. Uno, cómo definir bien un problema. Ese me gusta mucho porque se utiliza para crear proyectos de negocio, proyectos sociales, pero creo que funciona perfecto también para el aula. Si tú no tienes muy claro cuál es tu problema, entonces está bueno leer el artículo, tal vez te da algunas ideas. Entonces, hay veces que no tenemos muy claro cómo por dónde empezar, te puede ayudar. Y yo te diría eso, tienes que explorar por donde el deseo, donde el deseo lata. Y bueno, hay un listado de herramientas tecnológicas de la Universidad de Waterloo muy bueno. Y también nuestros amigos de Prof School están dando videos y herramientas bien interesantes de tecnología para las clases y para igual favorecer clases motivantes y atractivas para los estudiantes. Entonces también los pueden a ellos seguir o darles lata para que les puedan ayudar con cualquier cosa que necesiten en temas de educación y tecnología. Y pues listo, eso es la sesión de esta semana, la cuarta sesión. Espero que les haya gustado. Platicamos de muchísimas cosas y pues espero que se lleven grandes ideas, descubrimientos, preguntas y retarlos a pensar la innovación desde otros ángulos, el emocionarse con estas ideas poderosas y no es un tema de agobio, es un tema de asombro y de exploración y de decir, esa me pareció fenomenal, voy a estudiarlo más, el dialogarlo con la gente más cercana a ti, con tus colegas, el ir encontrando el camino, eres investigador. Entonces eres explorador, entonces sal, busca, conecta, emocionate por ese trayecto y entonces empieza a hacer experimentos. Ve la sesión 3, si no sabes de qué estoy hablando, pero arma un experimento. ¿Qué quieres explorar? ¿Cuál es tu reto? ¿Cuál es tu pregunta? ¿Qué estás buscando? Y de ahí empieza, por cualquier lugar. No hay un camino perfecto, todos los caminos llevan a Roma. Entonces, empieza por alguno y de ahí te encontrarás muchos aprendizajes nuevos, te cablearás distinto y entonces, pues, de ahí saldrá otro experimento y nos encantará conocer qué van aprendiendo. Y pues listo, oigan, que tengan un gran día y nos vemos en el último video de programa. En el último video de Domina tu clase con éxito. Todavía no vamos a programar. Pronto. Cuídense mucho.